Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 7 al 13 de noviembre, y tiene por título: ¿podemos confiar en nuestros hermanos? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Por qué no nos extraña que en este mundo la gente no sepa en quién confiar? Esto no debería extrañarnos. La Biblia predijo que en los últimos días la gente sería desleal, calumniadora y traicionera. Reflejaría la personalidad del Dios de este sistema, que no merece ninguna confianza. Veamos la pregunta número 2, parte A. ¿En quién podemos confiar por completo? Los cristianos verdaderos sabemos que podemos poner toda nuestra confianza en Jehová. Estamos convencidos de que nos ama y de que nunca abandonará a sus amigos, tal como se menciona en el Salmo 9:10. Veamos la pregunta número 2, parte B. ¿Qué pregunta puede que se haga a alguien? Estamos seguros de que podemos confiar en Jehová, Jesús y la Biblia. Pero tal vez alguien se pregunte, ¿si siempre podemos confiar en los hermanos de la congregación? Sí, la respuesta es sí. Y en el transcurso del estudio veremos el porqué. Vamos a pasar al primer subtítulo. Necesitamos a nuestros hermanos. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué gran honor tenemos? Marcos 10, 29 y 30. El gran honor de ser parte de la familia mundial de siervos suyos, y gracias a eso, disfrutamos de muchas bendiciones. Ilustración 1. Podemos ver a hermanos que por su forma de vestir son de diferentes culturas. Y sin embargo, están muy felices tomándose fotografías juntos durante la celebración de la Asamblea Regional. El amor nunca falla. Quizás se están conociendo por primera vez, pero se ve claramente que no hay desconfianza en ellos. Eso demuestra el amor y la confianza que sentimos unos con otros en hermandad mundial, y el esfuerzo que hacemos por aplicar los principios bíblicos para imitar a Jehová y a Jesús. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué necesitamos a los hermanos? Satanás y su mundo malvado, muy pronto, él y todos los que están bajo su control atacarán a los siervos de Dios. En ese momento, estaremos muy agradecidos de tener a nuestro lado a los hermanos. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué les cuesta a algunos confiar en los hermanos? Quizás le confiaron un asunto privado a un compañero cristiano, y después este se lo contó a otros. O tal vez alguien les hizo una promesa y no la cumplió, o puede que algún hermano haya dicho o hecho algo que los hiriera. Vamos a pasar al segundo subtítulo. El amor nos ayuda
a confiar más en otros. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo nos ayuda el amor a confiar más en nuestros hermanos? Primera de Corintios 13, 4 al 8. En el capítulo 13 de Primera Corintios se mencionan muchas características del amor que nos ayudarán a confiar más en los demás o a recuperar la confianza perdida. El versículo 4 dice que el amor es paciente y bondadoso. Jehová es paciente cuando nosotros pecamos contra él. Así que nosotros también debemos ser pacientes con nuestros hermanos. Y el versículo 5 añade que el amor no se irrita con facilidad y que no lleva cuenta del daño. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo nos ayudan los principios que se hallan en Mateo 7, 1 al 5 a confiar más en nuestros hermanos? En vez de centrarnos en sus defectos, debemos esforzarnos por fijarnos en sus bonitas cualidades y tratar de ver su potencial para hacer el bien. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué puede hacer para que su confianza en los demás crezca? Conózcalos bien, converse con ellos en las reuniones, pasen tiempo juntos en la predicación, téngales paciencia y déles la oportunidad de demostrar que son confiables. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Aprendamos de los que no perdieron su confianza en los demás. Veamos la pregunta número 9, parte A. ¿Qué hizo Ana a pesar de los pecados de quienes representaban a Jehová? Aunque Elí seguía siendo el sumo sacerdote, ella no dejó de ir a adorar a Jehová en el tabernáculo. Veamos la pregunta número 9, parte B. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Ana? De manera personal aprendo de que si algún hermano que tiene autoridad en la congregación comete un pecado, eso no debe influir en nuestra relación con Jehová. Pues, así como Ana seguía yendo al tabernáculo a adorar a Jehová, nosotros también debemos seguir adorando a Jehová y asistiendo a nuestras reuniones. Y no permitir que los errores de los demás nos hagan tropezar. Es por eso que hacemos bien en poner el asunto en las manos de Jehová, ya que Jehová a su debido tiempo corregirá esa conducta y nos recompensará con muchas bendiciones. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo demostró Jebed que no se volvió desconfiado pese a las traiciones que sufrió? Él siguió confiando en Usai, un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y no se equivocó al confiar en Usai, pues este amigo fiel hasta arriesgó la vida para ayudarlo. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo demostró un siervo de Nabal que confiaba en los demás? Este siervo no salió huyendo, más bien, confió en que Abigail arreglaría la situación porque tenía la fama de ser una mujer sensata. Y su confianza tuvo buenos resultados. Abigail se armó de valentía y convenció a David de que no siguiera adelante con su plan de matar a todos los hombres de su casa. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos a pesar de sus fallos? Jesús nunca perdió la fe en ellos. Aunque conocía sus defectos, los amó hasta el final y después de resucitar.
Hasta les encargó a sus 11 apóstoles fieles la gran responsabilidad de dirigir la obra de hacer discípulos y de atender a sus valiosas ovejas. Vamos a pasar al cuarto subtítulo: cómo recuperar la confianza perdida. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué podría resultarnos difícil confiar en otros? La razón por la que podría resultarnos difícil confiar en otros es cuando nos enteramos de que algo confidencial que le hemos contado a un hermano se lo cuente a otros, ya que esta situación puede causar mucha desconfianza, puesto que no es fácil volver a confiar otra vez en esa persona. Pero como muestra la experiencia, sí es posible recuperar la confianza. La hermana actuó bien y pidió ayuda, lo cual nos enseña de que cuando nos pase o nos suceda una situación parecida, debemos pedir ayuda y no dar por sentado que todos los hermanos son así. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué ayudó a un hermano a recuperar la confianza perdida? Recordó una frase corta pero impactante que dijo un hermano a quien él respetaba mucho: nuestro enemigo es Satanás, no nuestros hermanos. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué puede tomar tiempo recuperar la confianza? Cuente el ejemplo de Grete. En el párrafo tenemos una experiencia en la cual podemos ver que puede tomar tiempo recuperar la confianza. Por ejemplo, nuestra hermana Grete y a su madre, ellas vivían en Alemania, donde el gobierno nazi había prohibido nuestra obra. A ellas le quitaron responsabilidades en la congregación debido a que Grete tenía un padre opositor. Esto les causó mucho temor a los hermanos que llevaban la delantera, por eso que decidieron no darles ejemplares de la revista Atalaya, ya que su responsabilidad era ayudar a hacer copias de las revistas para los hermanos. Y tanto era el temor, que ni las saludaban cuando las veían por la calle. Como podemos ver, es una situación que a cualquiera de nosotros podría herirnos profundamente los sentimientos. Pero al final de la experiencia podemos ver que con los años llegaron a la conclusión de que Jehová los había perdonado, así que entendieron de que también ellas tenían que hacerlo. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué debemos esforzarnos por vencer la desconfianza? La razón es que, si recuperamos la confianza en ellos, seremos más felices y nos centraremos en lo que nosotros podemos hacer para que en la congregación haya un ambiente de confianza. Veamos la pregunta número 17, parte A. ¿Por qué es tan importante la confianza? Porque gracias a esta confianza, nos sentimos felices y estamos unidos ahora. Y en los tiempos difíciles que se avecinan, nos servirá de protección. Veamos la pregunta número 17, parte B. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? En el siguiente artículo veremos cómo podemos ganarnos esa confianza. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿por qué es tan importante que confiemos en los hermanos? Es importante porque hoy más que nunca, debemos estar unidos, ya que a veces los hermanos nos ayudan a llevar nuestras cargas,
también porque nos animan a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y a estar fuertes en sentido espiritual. La segunda pregunta es: ¿qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás? Ana, cuando estaba orando muy angustiada, Elí se precipitó y llegó a la conclusión de que estaba borracha. Y hasta le habló con dureza a Ana. Aunque Elí seguía siendo el sumo sacerdote, ella no dejó de ir a adorar a Jehová en el tabernáculo. En el ejemplo de David, vemos que cuando su hijo Absalón intentó quitarle el reino, Aitofel, que era amigo de David, apoyó la rebelión. Pero esta traición no convirtió a David en un hombre desconfiado. Él siguió confiando en Usai, un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y no se equivocó al confiar en Usai, pues este amigo fiel hasta arriesgó la vida para ayudarlo. Nabal se negó cuando David le pidió comida para sus hombres. David se enfureció tanto que dijo que mataría a todos los hombres de su casa. Uno de los siervos le contó lo sucedido a Abigail, la esposa de Nabal. Abigail se armó de valentía y convenció a Deber de que no siguiera adelante con su plan. Cuando Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en el reino, Jesús no cuestionó por qué servían a Jehová, ni les dijo que ya no serían sus apóstoles. Jesús nunca perdió la fe en ellos, aunque conocía sus defectos, los amó hasta el final. Prueba de ello después de resucitar, hasta les encargó a sus 11 apóstoles fieles la gran responsabilidad de dirigir la obra de hacer discípulos y de atender a sus valiosas ovejas. La tercera pregunta es: ¿qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza? Debemos esforzarnos por volver a confiar en los hermanos. Puede que le tome tiempo, pero el esfuerzo valdrá la pena. Pensemos en un ejemplo: si nos intoxicamos con un alimento, tendremos más cuidado con lo que comemos. Pero no por eso dejaremos de comer. De manera parecida, no dejemos que una mala experiencia nos haga desconfiar de todos nuestros hermanos, que como sabemos son imperfectos. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.